en los callejones más oscuros de la Ciudad de México, donde la fe se mezcla con el misterio y el miedo se disfraza de respeto, existe un culto que no necesita presentación. Se trata de la Santa Muerte, la figura esquelética vestida con túnicas de colores vivos, coronada como reina entre velas, rosas y calaveras de azúcar. Para algunos es una aberración, para otros es la madre que nunca juzga, la protectora absoluta. Pero hay algo que pocos conocen y que casi nadie se atreve a nombrar en voz alta: la oración prohibida para la abundancia total. No se encuentra en libros ni manuscritos antiguos. No fue revelada por ningún sacerdote, ni mucho menos aceptada por la Iglesia. Esta oración viaja boca a boca, entre susurros y pactos, como si el mismo viento la guardara en secreto. Los que la han usado aseguran que cambia la vida, pero a un precio que solo los valientes están dispuestos a pagar. Este ritual no es para quienes buscan monedas en la calle. No está diseñado para atraer un salario común o para salvar una deuda menor. Esta oración es para quienes desean una abundancia que lo consuma todo: casas, poder, respeto, éxito imparable, una vida que brilla más que el oro, pero que también quema. Cuenta la leyenda que fue en Tepito, en los años 80, cuando la Santa Muerte le reveló a una mujer llamada Doña Clara la oración que abriría las puertas del dinero eterno. Clara no era bruja, era costurera, pero una noche, desesperada por salvar a su hijo enfermo, acudió al altar de la Santa, con una botella de mezcal, 7 monedas y una vela negra. Le ofreció su voz, su alma, su lealtad. Esa noche soñó con la calavera parlante, y al despertar, las palabras de la oración estaban grabadas en su mente como si alguien las hubiera tallado con fuego. Desde entonces, Clara dejó de coser y se convirtió en la Señora de la Fortuna. Las filas afuera de su casa llegaban a la esquina. No pedía dinero, solo un compromiso real. El que no cumplía perdía todo en menos de un mes: salud, negocios, familia, incluso la razón, porque esta oración no es un juego, es un contrato, uno que se firma con intención, con sangre simbólica y con una promesa inquebrantable. ¿Pero qué tiene de prohibido? No es solo el contenido de la oración, sino el acto mismo de pedirle a la Santa Muerte riquezas desmedidas. Se dice que el alma entra en un pacto que puede extenderse más allá de esta vida, que la muerte, al darte oro en vida, te exige algo a cambio cuando el ciclo se cumple. Algunos creen que es solo una metáfora. Otros aseguran haber visto cómo el rostro de quienes usaron la oración se marchita, como si la vitalidad misma les fuera arrebatada poco a poco. Y, sin embargo, nadie se detiene. El ritual debe hacerse en luna nueva, cuando el cielo no ofrece luz y el misterio es total. El espacio se prepara con un altar completamente negro, mantel negro, flores negras, una imagen de la Santa con túnica dorada y una calavera pintada con brillo, 3 velas, una dorada, una plateada y una roja, una copa de vino dulce, 7 monedas antiguas, un espejo redondo y un papel pergamino. Todo debe estar dispuesto con precisión, porque un error puede abrir puertas que nunca debieron tocarse. A la medianoche exacta, el orante debe estar solo. La habitación en silencio, el celular apagado, la mente limpia. Se escribe en el pergamino el deseo con total detalle, sin omitir cifras ni nombres. Luego se repite la oración 21 veces, sin respirar entre palabra y palabra. El aliento debe ser uno solo, como un canto desesperado a la reina de los olvidados. Al terminar se quema el pergamino con la vela roja y se bebe el vino hasta la última gota, como si fuera el brindis de un contrato sellado. Los cambios comienzan en cuestión de días. Dinero inesperado, oportunidades únicas, negocios que florecen sin explicación, pero junto a ellos también llegan las pruebas, pesadillas recurrentes, sombras en los espejos,
voces que murmuran desde los rincones. Es el precio de la abundancia total, aceptar que la riqueza también trae compañía del más allá. Y lo más escalofriante no es eso, es lo que ocurre si se rompe el pacto, si se olvida agradecer, si no se cumple con el último paso del ritual que muchos por miedo omiten. En la siguiente parte exploraremos qué ocurre cuando la oración no se honra hasta el final. Casos reales, consecuencias escalofriantes y un misterio que, hasta hoy, sigue sin explicación. Romper el pacto. 3 palabras que suenan simples, casi inofensivas. Pero para quienes han activado la oración prohibida, esas palabras son sinónimo de desastre, porque lo que se invoca no es solo prosperidad, sino atención directa de una entidad que nunca olvida ni perdona. Una de las historias más conocidas, aunque omitida en medios oficiales, es la de Miguel Ángel Rosales, un joven empresario originario de Guadalajara. En 2006, recién graduado, heredó una deuda millonaria y una tienda de abarrotes que apenas podía sostenerse en pie. Fue entonces cuando alguien, en una cantina de la colonia Providencia, le habló del ritual. Le explicaron que la abundancia era posible, pero debía jurar lealtad a la santa y, lo más importante, repetir la oración cada luna nueva durante 3 ciclos consecutivos. Miguel cumplió al pie de la letra. A los 2 meses abrió su segundo negocio. Al cuarto ya tenía una flotilla de camiones. A los 8 apareció en revistas como el joven visionario del comercio urbano, pero cometió un error. En la 4ª luna nueva olvidó hacer la oración. Una reunión de negocios, un viaje o quizá el ego que comenzó a inflarse le hicieron pensar que el pacto ya no era necesario. Esa misma noche, despertó a las 3:33 de la madrugada, con el cuerpo helado y la sensación de que alguien le respiraba en la nuca. Encendió la luz, pero no había nadie, solo el espejo del armario, con una figura encapuchada, que no era la suya. Desde ese momento todo se vino abajo. Perdió contratos sin razón. Su contadora desapareció con todo el dinero. Su familia lo abandonó, convencida de que algo en él se había vuelto oscuro. La última vez que se supo de Miguel fue en 2012. Fue grabado por una cámara de seguridad en Veracruz, caminando descalzo y murmurando fragmentos de la oración con una voz quebrada. Nunca más se supo de él. El archivo policial clasificó su caso como desaparición voluntaria, pero los devotos saben la verdad. No cumplió y pagó el precio. Casos como el de Miguel abundan, aunque rara vez se denuncian. El miedo a ser tomado por loco, o peor aún, a atraer nuevamente la atención de la santa, mantiene a los sobrevivientes en silencio, porque no se trata de una maldición pasajera, se trata de un vínculo profundo entre alma y fe, entre palabra y energía, entre deseo y deuda espiritual. Los expertos en ocultismo advierten que la abundancia total no es un estado natural, es una anomalía forzada, como una llama que arde con demasiada fuerza, consumiéndolo todo más rápido. Para mantenerla, el devoto debe hacer ofrendas constantes. No basta con una vela, se necesita sangre simbólica, cabello, uñas, una prenda usada y en algunos casos, lágrimas. Sí, lágrimas verdaderas. Las más puras, las del arrepentimiento. En el barrio de Iztapalapa se habla de una mujer conocida como la Gaviota, quien cobra por asistir en el ritual. Su especialidad no es leer cartas ni preparar amarres, sino revivir el poder de la oración prohibida para quienes están perdiendo lo ganado. Su método es simple: encierra al cliente en un cuarto negro durante 7 horas con la imagen de la santa, un espejo y una vela encendida. Adentro, el cliente debe recitar de memoria todo el ritual, incluyendo la oración original. Si se equivoca, debe empezar de nuevo. Si llora, mejor. Para la gaviota, las lágrimas son la señal de que el alma aún puede reconectarse con el pacto. Sin embargo, hay quienes dicen que la gaviota
cobra un precio demasiado alto. Una joven de nombre Julieta asegura que, tras visitar a la curandera, su hermano comenzó a hablar dormido en una lengua extraña. Otros aseguran haber escuchado golpes dentro del cuarto, incluso cuando nadie estaba adentro. Sea como sea, el poder detrás de esta oración no se discute. ¿Pero qué contiene esa oración? ¿Cuáles son las palabras que la santa exige para conceder la riqueza total? Nadie la ha publicado completa. Quienes la conocen dicen que no puede escribirse ni grabarse. Solo se transmite de boca en boca y con un susurro, porque al pronunciarla se activan fuerzas invisibles, fuerzas que observan, que escuchan y que responden rápido. Aún así, hay una parte del ritual que sí puede revelarse. Es el preludio, el verso que prepara el terreno, que marca el inicio del vínculo. Un fragmento que, según los devotos, abre el canal entre el orante y la Santa Muerte. Santísima Señora de la Noche y del Silencio, te ofrezco mi aliento, mi sombra y mi miedo, que la riqueza corra hacia mí como río desbordado y que mi nombre resuene donde el oro se posa. Te lo juro con esta vela, con esta sangre y con lo que me queda de alma. Ahora revelaremos los elementos esenciales del ritual completo, paso a paso, con detalles que han sido protegidos durante décadas. El orden, el símbolo y el secreto, porque si algo se omite o se cambia, la oración pierde su poder o se vuelve en contra. El poder de la oración prohibida no radica solamente en las palabras, sino en el ritual que las acompaña. Cada elemento que se utiliza no es un simple adorno, es un símbolo vivo, un catalizador de energía. Cambiar un detalle, alterar el orden o improvisar en medio del proceso es considerado un acto de insensatez, una provocación directa a la entidad invocada. La ceremonia debe realizarse siempre en una habitación cerrada, sin ventanas o cubiertas con telas negras. La oscuridad total representa la entrega, la aceptación de lo desconocido y abre el paso hacia la vibración en la que se manifiesta la Santa Muerte. El silencio no es negociable. Antes de comenzar, se recomienda ayuno por mínimo 12 horas. El cuerpo limpio, la mente concentrada, porque en este ritual cada intención cuenta y la santa puede sentir hasta el más mínimo titubeo. Los objetos imprescindibles son los siguientes: una imagen de la Santa Muerte vestida de dorado. El color del oro representa la abundancia, pero también el poder que puede consumir. No puede ser reemplazada por otro color, ni adornada con flores comunes. Se exige que esté limpia, intacta y que nunca haya sido usada en otro ritual. Una vela dorada, una roja y una negra. La dorada representa la riqueza, la roja, la pasión por alcanzarla, y la negra, el pacto oscuro que se está sellando. Las tres deben encenderse con fósforos, no con encendedor, y cada llama debe mantenerse viva durante toda la ceremonia. Si una se apaga sola, es señal de que algo no está bien. 7 monedas antiguas. Deben ser auténticas y haber circulado, no nuevas ni de colección. Se colocan en forma de círculo alrededor de la imagen de la santa. Representan las 7 llaves de los portales invisibles. Al final del ritual, deben enterrarse en un lugar secreto. Un espejo redondo, sin marco, colocado justo al frente del orante, es el reflejo del alma y del deseo. Muchos han reportado que al mirarse durante el rezo, sus ojos se tornan más oscuros, como si una sombra interna saliera a la superficie. Una prenda usada debe ser algo íntimo, una camiseta, un pañuelo, algo que haya absorbido el sudor, el miedo o incluso las lágrimas del portador. Esa prenda se ofrece simbólicamente como garantía del deseo. Se coloca bajo la imagen de la santa, un papel pergamino con el deseo escrito con tinta roja. No se permiten tachones. Cada palabra debe ser clara y concreta. Cuanto más específico el deseo, más preciso será el resultado. La ambigüedad es enemiga del ritual. Vino dulce o licor fuerte.
se sirve en una copa de cristal transparente. Es la bebida del pacto, la sangre simbólica que sella el acuerdo. Se bebe de un solo trago al final del rezo y el vaso se rompe inmediatamente después, envolviéndolo en un paño negro. Con todo dispuesto, el orante debe colocarse de rodillas, con la frente rozando el suelo frente a la santa. El rezo inicia con el preludio ya mencionado, seguido de un momento de silencio absoluto. Luego, se recita la oración prohibida completa, que solo los iniciados conocen. Quienes la han escuchado dicen que las palabras parecen no tener lógica, como si hubieran sido dictadas en otro plano, pero al pronunciarlas se siente algo extraño, un cambio en la temperatura, un murmullo sin fuente, una presencia. Durante los 21 rezos no se permite interrupción alguna. Si alguien golpea la puerta, si suena un teléfono, si el orante duda o se detiene, el ritual debe abortarse y repetirse en otra luna nueva, porque una vez invocada, la santa no tolera distracciones. Al concluir, se quema el pergamino con la vela roja. La llama que surge suele ser intensa, a veces incluso con colores extraños: azul, verde o negra. Luego, se bebe el vino y se rompe el vaso. Se agradece en voz alta, prometiendo que el pacto será honrado con ofrendas mensuales, tabaco, flores negras, dulces rojos o incluso fotografías de los logros obtenidos. Esto refuerza el canal abierto, pero el paso final, el más temido, es el llamado juramento sellado. Muchos lo omiten por miedo, y es justamente allí donde comienzan los peligros. El juramento sellado es, sin lugar a dudas, el corazón palpitante de todo el ritual. Quienes lo han realizado y han vivido para contarlo coinciden en una sola cosa: no hay vuelta atrás. Una vez pronunciadas esas palabras, la abundancia comienza a fluir. Pero también lo hace la vigilancia, porque la Santa Muerte concede, sí, pero también vigila. Y cuando lo hace desde adentro. El juramento debe realizarse inmediatamente después de romper el vaso. El orante, aún arrodillado, coloca su mano derecha sobre el pecho y la izquierda sobre la imagen dorada. No se recita en voz alta como la oración principal, se susurra. Cada palabra debe fluir desde el alma, no desde la memoria. El juramento es personalizado, moldeado por los deseos del devoto, pero hay una frase que jamás debe omitirse, una línea que actúa como la firma espiritual del pacto. Con esta sangre invisible que brota de mi querer, te doy lo que no veo, te entrego lo que aún no tengo, y juro que tu nombre será mi riqueza. Esas palabras, según los expertos en magia negra, activan un sello oculto. No es tangible, pero sí perceptible. Algunos aseguran que después del juramento comienzan a experimentar sueños lúcidos con cementerios, velas flotantes o figuras encapuchadas que les hablan en voz baja. Otros confiesan haber escuchado su nombre susurrado en medio de la noche, sin que nadie estuviera allí. Hay incluso quienes han despertado con marcas en la piel, como pequeños hematomas en forma de cruz o números. Uno de los testimonios más impactantes lo dio Dominga Fierro, una mujer de 64 años, costurera en Los Ángeles. Durante décadas vivió con lo justo, criando sola a 3 hijos. Cansada del hambre y las deudas, acudió a un santero de la calle Soto que le ofreció acceso a la oración prohibida. Ella juró sin saber del todo lo que hacía. 2 semanas después, uno de sus hijos ganó una demanda millonaria por accidente laboral. El otro fue contratado por una productora de televisión y el más pequeño recibió una beca completa. La abundancia llegó, sí, pero también el cobro. A los 3 meses, Dominga perdió la voz. No podía hablar, ni orar, ni rezar. Su garganta estaba sana, pero algo la apretaba desde adentro. Visitó médicos, brujos, sacerdotes. Nadie pudo hacer nada, hasta que uno de los devotos le explicó: la santa no quiere que digas nada. Ya juraste. Ahora debes callar y servir. Y así lo hizo. Cada lunes, a la misma hora en que hizo el juramento,
prende una vela dorada y agradece en silencio. Su voz nunca volvió, pero la riqueza tampoco se ha ido. Ese es el precio silencioso del juramento sellado. El alma entra en una especie de contrato mudo. No hay cláusulas, no hay letras pequeñas, solo compromiso y lealtad. Y aquellos que lo rompen, aunque sea por olvido o miedo, se convierten en ejemplos. Hay registros no oficiales de devotos desaparecidos, gente que prosperó como por arte de magia y luego simplemente se desvaneció. Sus casas vacías, sus cuentas congeladas, sus fotografías cubiertas con polvo. Los vecinos susurran que fueron reclamados, que, al fallar en sus ofrendas, la santa fue por ellos. Nadie lo dice en voz alta, pero todos en los círculos del culto lo saben. La abundancia es un préstamo espiritual, no una dádiva gratuita. Ahora bien, ¿por qué tanta fuerza en un juramento? ¿Por qué una oración puede tener este poder? La explicación no es solo espiritual, también energética. En la tradición de la brujería mexicana se cree que las palabras son llaves multidimensionales, y el juramento, al estar cargado de intención, emoción y sacrificio, abre canales invisibles donde entidades como la santa pueden entrar. Se dice que, tras el juramento, la santa no solo escucha, sino que habita. Esto explica por qué algunos devotos desarrollan intuiciones súbitas, aciertos constantes en negocios e incluso sueños premonitorios. No es que se vuelvan más inteligentes, es que la Santa Muerte comienza a caminar con ellos, a tomar decisiones a través de su instinto. Se convierten en recipientes de su voluntad. Por eso, cada objeto del ritual debe mantenerse cerca durante los primeros 21 días. El espejo, por ejemplo, debe cubrirse con una tela negra y guardarse bajo la cama. Las monedas enterradas no pueden ser tocadas hasta pasado un año, y la imagen dorada de la santa debe recibir tabaco encendido cada viernes como símbolo de agradecimiento. En la siguiente parte exploraremos los errores más comunes al realizar esta oración y las consecuencias físicas, mentales y espirituales que han sido documentadas en casos reales, porque no todos los que buscan riqueza están preparados para sostener el precio de un pacto con el otro lado. El ritual de la oración prohibida para la abundancia total no tolera errores. No hay margen para la improvisación ni para la duda. Quien la realiza sin convicción o comete una falla, aunque mínima, no solo pierde la oportunidad de obtener lo que busca, sino que se expone a consecuencias impredecibles, tanto físicas como espirituales. El primer error, y el más común, es pronunciar mal las palabras del rezo. La oración está escrita en un lenguaje oculto que mezcla fragmentos en español antiguo, náhuatl y términos de latín eclesiástico. No es un idioma para ser entendido, sino para ser vibrado. Cada palabra tiene una resonancia que activa una parte del canal. Cambiar una sílaba puede alterar todo el conjuro. Algunos creyentes que se equivocaron al recitarla experimentaron fuertes jaquecas, vómitos inexplicables y, en casos extremos, parálisis del lado izquierdo del cuerpo por varias horas. Uno de los casos más recordados es el de Salvador Méndez, comerciante de San Bernardino, quien quiso apurarse en el rezo porque ya lo había hecho antes y sabía cómo funcionaba. Esa misma noche, una sombra comenzó a acecharlo, primero en sueños, luego en los reflejos de los vidrios. A los 3 días, su esposa despertó gritando. Lo encontró de pie en medio de la sala, con los ojos completamente en blanco, repitiendo el juramento sellado sin parar. Cuando recuperó la conciencia tenía los pies llenos de tierra, como si hubiese estado caminando por un cementerio. El segundo error fatal es cambiar el orden de los objetos o alterar la disposición del altar. La imagen de la santa debe mirar hacia el norte, la dirección del conocimiento oculto y la manifestación. Las velas siguen un triángulo invertido y el espejo debe colocarse con precisión frente al orante, no de lado ni inclinado. Este espejo es un portal.
Si no está en su lugar exacto, puede abrir un canal hacia otro plano no deseado. Ha habido reportes de personas que vieron en el espejo no su rostro, sino el de un ser que jamás habían visto antes, y que luego comenzaron a encontrar en sus sueños, detrás de puertas, en pasillos oscuros o en los ojos de gente cercana. El tercer error, uno de los más peligrosos, es realizar el ritual acompañado. Esta oración es para uno solo. Aunque se haga en una casa con más personas, nadie debe estar presente en el lugar donde se realiza el pacto. El ritual genera una energía densa que se adhiere al cuerpo y al alma. Si alguien más se encuentra cerca, esa energía se reparte y el pacto se debilita, o peor, se confunde. La santa podría no distinguir al oferente y repartir la carga entre los presentes. Esto ha derivado en casos donde familiares de los orantes sufren accidentes inexplicables, enfermedades súbitas o desequilibrios emocionales severos. Además, están los errores más sutiles: usar velas usadas, no enterrar las monedas correctamente o no quemar el pergamino en su totalidad. Cada uno de estos detalles es una fractura en la estructura del pacto, y una fractura, por pequeña que sea, permite que otras entidades se cuelen. Porque donde hay invocación sin precisión, hay invitación al caos. El impacto no es solamente espiritual. Muchos han reportado síntomas físicos persistentes tras un mal ritual: pérdida del apetito, insomnio, caída del cabello, palpitaciones nocturnas o una sensación constante de algo detrás. A nivel psicológico, los errores abren brechas que afectan la percepción, ruidos que no cesan, sombras que se mueven, voces al borde del oído que repiten las palabras del juramento. Y a nivel emocional, lo más común es una obsesión enfermiza por la riqueza, una ambición descontrolada que lleva a la persona a descuidar todo lo demás: familia, salud, incluso la cordura. El devoto que no respeta los tiempos ni los pasos del ritual se vuelve esclavo de su deseo, pero no por la voluntad de la santa, sino por la deformación de su propia intención. Porque, como se enseña en los círculos de alta brujería, la santa concede lo que tú eres, no lo que tú pides. Así, hay quienes obtienen fortuna inmediata, pero también una cadena de desgracias. Otros reciben señales constantes de riqueza que nunca se concreta, como una maldición que los mantiene siempre cerca, pero nunca dentro del tesoro, y los más desafortunados simplemente desaparecen del camino de la vida ordinaria. Siguen existiendo, sí, pero en un mundo paralelo, un plano vibracional donde la santa les cobra en cuotas eternas. Pocos lo saben, pero la oración prohibida para la abundancia total no nació con la figura de la Santa Muerte, tal como la conocemos hoy. Sus raíces se hunden profundamente en los suelos de obsidiana y sacrificio de Mesoamérica. Antes de que tuviera rostro de calavera coronada y túnica dorada, ya existía un espíritu, una entidad, una presencia, que exigía lo mismo: oro, sangre y fidelidad. En los códices precolombinos, los sabios de Tenochtitlán hablaban de una deidad conocida como Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, guardiana de los muertos, su rostro también un cráneo, su voz también un susurro. Ella presidía el 9º nivel del inframundo, donde las almas debían cruzar ríos, montañas y campos de obsidianas durante 4 años antes de alcanzar el descanso eterno. Mictecacihuatl no era maligna, era justa, pero también era exigente. Solo aquellos que le llevaban ofrendas de jade, maíz y sangre podían cruzar sin obstáculos. Con el paso del tiempo y la fusión entre culturas indígenas y tradiciones católicas impuestas por la colonización, la Santa Muerte emergió como una síntesis. Tomó la calavera de Mictecacihuatl, la túnica de los santos cristianos y la guadaña de la parca europea, pero conservó el hambre ritual, conservó el principio básico: nada se da sin recibir algo a cambio. Los curanderos antiguos, especialmente en Oaxaca, Veracruz y partes de Guerrero,
fueron los primeros en detectar que algunos cánticos dedicados a Mictecacíhuatl seguían funcionando con la santa, en especial aquellos que se centraban en la petición de abundancia. Y fue entonces cuando surgió la primera versión de la oración prohibida, tallada en hojas de agave seco, escrita con sangre de gallina y enterrada bajo una pirámide menor. Su contenido se perdió, pero su energía no. Años después, en 1912, un brujo de nombre Guillermo de la Rosa, nacido en Tlacotalpan, declaró en su diario haber soñado durante 9 noches seguidas con la señora de los huesos. En sus sueños, ella le dictaba frases, símbolos y números. Al despertar, Guillermo los copiaba sobre pergamino y los sellaba con cera. Según escribió, la voz le dijo: «Haz de mi nombre un canto y te daré oro por cada gramo de fe». Ese canto, transformado en oración, es el núcleo del ritual que hoy se practica. Desde entonces, quienes poseen la versión original saben que en su estructura se ocultan 4 símbolos mexicas: el olin, movimiento; el tonal, luz y energía vital; el tezcatl, espejo negro; y el coatl, serpiente dual. Cada símbolo activa una parte del ritual. El olin, por ejemplo, es representado por el tambaleo leve de la vela dorada cuando se inicia la oración. El tezcatl, por el espejo que refleja no solo lo que está, sino lo que viene. Y es precisamente esta fusión entre lo ancestral y lo moderno lo que vuelve a la Santa Muerte tan poderosa. Ella no es solo una entidad contemporánea surgida de la necesidad popular. Es una heredera de dioses olvidados, reciclados por la fe y el miedo, y adaptados al lenguaje de la pobreza y la necesidad. La santa escucha no con oídos cristianos, sino con los ecos de tambor y sacrificio que aún vibran bajo la tierra de sus antiguos adoradores. Esta herencia también explica los símbolos escondidos en los objetos rituales. Por ejemplo, la imagen dorada no es dorada por casualidad. El oro, para los mexicas, no era solo riqueza, era el sudor del sol, la manifestación física del poder divino. Al ofrecerle oro a la santa, el devoto está entregando un fragmento del sol mismo, y el espejo, siempre presente, representa el Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, señor del destino y del autoengaño. El reflejo en el espejo es un juicio. Quien se ve a sí mismo sin máscaras puede recibir sin trabas. La conexión con lo mesoamericano también se aprecia en los días clave del ritual. Aunque muchos lo hacen cualquier noche, los verdaderos conocedores eligen los días 2 y 9 de cada mes. El número 2 representa el equilibrio entre la vida y la muerte. El 9, los niveles del inframundo. Y si la oración se realiza el 2 de noviembre, Día de los Muertos, el resultado se multiplica, pero también lo hace el riesgo. Ese día el velo entre mundos es tan delgado que incluso los errores más pequeños pueden abrir portales sin control. Quienes han profundizado en esta conexión ancestral afirman que la Santa Muerte no es una entidad nueva, sino una encarnación moderna de la fuerza eterna del trueque espiritual. No concede caprichos, no responde a curiosos, solo se manifiesta ante aquellos que llevan dentro de sí la energía de los antiguos, el respeto por lo invisible y la voluntad de dar más de lo que esperan recibir. En la siguiente parte exploraremos los símbolos ocultos dentro del altar, su significado esotérico y cómo cada uno actúa como llave energética para desbloquear niveles específicos de abundancia. Porque no basta con tener fe, hay que saber dirigirla, y el símbolo es el idioma sagrado de los pactos que cruzan dimensiones. En los rituales de poder, nada está colocado por casualidad. Cada elemento que conforma el altar de la oración prohibida para la abundancia total con la Santa Muerte es un símbolo codificado, una llave que, al ser activada correctamente, abre dimensiones específicas. El altar no es un simple conjunto de objetos devocionales, es un mecanismo arcano, una arquitectura mística
donde cada componente tiene una función precisa. Empecemos por el centro, la imagen de la Santa Muerte dorada. Su color no es un adorno estético, sino un código. El dorado representa el plano de la manifestación material, oro, fortuna, éxito económico. Pero hay una advertencia silenciosa. Al usar la figura dorada, se está solicitando abundancia a través del canal más pesado, el más denso. No es abundancia espiritual ni emocional, es abundancia tangible, física, y por eso la energía que se mueve es más intensa y peligrosa. La Santa, en dorado, es una fuerza activa, no contemplativa. No se le ora para paz, sino para poder. A sus pies se colocan 3 monedas antiguas, preferiblemente oxidadas. Las monedas no deben tener valor actual, sino historia. Representan el tributo ancestral, el intercambio justo, una para el pasado, otra para el presente y la última para el futuro. Este triángulo temporal simboliza que la petición que se realiza no es un capricho del momento, sino una necesidad que arrastra memorias y que busca proyectarse hacia lo que aún no ha llegado. Si una de las monedas es reciente o de plástico dorado, como las que venden en tiendas esotéricas sin alma, el canal se bloquea. El ritual pierde fuerza. Frente a la figura va el espejo negro, no cualquier espejo. Debe ser redondo, sin marco, y de vidrio oscuro o ahumado. Representa el Tezcatl, el portal. En él se reflejan no solo los rostros, sino las intenciones. Es allí donde se revela si el orante tiene doble propósito. Si al recitar la oración uno se atreve a mirar el espejo y ve un parpadeo que no coincide con el propio, debe detenerse. El reflejo le está advirtiendo: hay algo más aquí. A cada lado del altar, formando el vértice de un triángulo invisible, se colocan 2 velas. La de la izquierda es blanca, pureza de intención. La de la derecha es roja, fuerza de voluntad. Ambas deben encenderse al mismo tiempo y en silencio. Ninguna palabra puede pronunciarse mientras la llama se eleva. Muchos devotos susurran el nombre de la Santa al prenderlas, pero los maestros afirman que eso puede atraer a entidades imitadoras, sombras que se alimentan de la fe mal canalizada. Debajo del altar, sí, debajo, se oculta uno de los elementos más olvidados y, a la vez, más potentes: el puñado de tierra de cementerio. No es para ser visto ni tocado, solo para estar. Esa tierra actúa como conexión directa con el reino de los muertos, el plano donde la Santa es reina absoluta. No necesita estar fresca, pero sí debe provenir de una tumba real, sin importar la edad del difunto. La tierra es memoria comprimida, y su función es anclar la petición en el plano de los espíritus. Sin ella, el ritual flota, pero no se arraiga, y al costado derecho del altar se sitúa el pergamino de la oración, escrito a mano. Nunca impreso. La tinta debe ser negra y la caligrafía clara, sin errores ni tachaduras. Algunos antiguos escribían la oración con su propia sangre para elevar el nivel de compromiso. Hoy, quienes se atreven a tanto son pocos, pero se dice que la eficacia del rito se triplica cuando se sella con vida. El altar, en su conjunto, funciona como un mapa. Cada objeto es un punto cardinal. Juntos forman una brújula que guía el flujo de energía desde el mundo físico hacia el espiritual y viceversa. No basta con colocar las cosas, hay que saber leerlas, entender su vibración. Algunos iniciados afirman que al estar bien dispuesto, el altar emite un leve zumbido, apenas audible, como si estuviera respirando. Eso indica que está activo, que la Santa ha llegado. Pero hay algo más, algo que no todos conocen. El símbolo final se encuentra en la sombra que proyecta la figura de la Santa al momento exacto en que la llama de ambas velas alcanza la misma altura. Esa sombra, si se observa detenidamente, toma una forma diferente cada vez. Algunos ven un fajo de billetes, otros
una mano extendida, y unos pocos, los más receptivos, ven una puerta entreabierta. Esa visión es el presagio. Significa que el ritual ha sido aceptado. La oración prohibida para la abundancia total no es una plegaria común. No se reza como el Padre Nuestro, ni se murmura como una súplica. Es un conjuro de palabras antiguas, organizadas en secuencias matemáticas, diseñado para abrir portales y mover energías en planos donde el lenguaje ya no significa, sino que vibra. Cada frase es una fórmula, cada palabra un golpe, cada silencio un canal. El texto original, transmitido de boca en boca por los 7 custodios del Verbo muerto, está dividido en 3 partes. Cada una representa una fase del ritual: la invocación, la entrega y la absorción. La invocación comienza con una frase que no debe pronunciarse hasta que las velas hayan alcanzado una altura igual. El espacio entre las llamas debe reflejarse en el espejo y solo entonces el orante, de rodillas, con la cabeza ligeramente inclinada, dice: «Oh Señora de los huesos dorados, tú que caminas entre la riqueza y la sombra, tú que en tus manos llevas los hilos de la fortuna, mírame, recuérdame, háblame en oro». Esta parte no solo llama a la santa, sino que despierta su atención. Aquí es donde se abre el canal. Si el ambiente cambia, si se siente un leve descenso de temperatura, o si la llama parpadea sin viento, es señal de que la santa ha escuchado, y una vez que ella escucha, hay que continuar, no detenerse. La segunda parte, la entrega, es la más íntima. Aquí se revela el deseo, pero no como una lista de compras. El lenguaje debe ser simbólico, poético, a veces incluso críptico. Por ejemplo, si se desea dinero para pagar deudas, se dice: «Que los caminos del cobre se doblen hacia mí, que la lluvia no sea agua, sino monedas, que mis manos sean cuencos que nunca se vacíen, y mis enemigos, espejos sin reflejo». Cada línea lleva una doble intención: el pedido y la protección. La Santa Muerte, si bien generosa, no olvida. Si el orante no protege lo que pide, las sombras podrían reclamarlo primero. Es por eso que los antiguos jamás pronunciaban nombres reales en esta parte. El dinero puede llegar, pero si no se cuida el canal, también llegan los ojos codiciosos, las traiciones, las pérdidas súbitas. La tercera parte, la absorción, es el momento en que se acepta lo pedido como un hecho. No se dice si llega, se afirma ha llegado. El tiempo aquí se diluye. El orante se convierte en testigo de su propia abundancia, como si ya estuviera en posesión de ella. La Santa Muerte responde a la certeza, a la fe que no pregunta. Ya han caído las monedas en mi mesa, ya el humo lleva mi nombre en su vuelo, ya mi casa canta con voz de tesoro, y tu sombra santa vigila mi descanso. Estas líneas, dichas con el corazón acelerado, con la emoción a flor de piel, sellan el pacto. Aquí es donde se deposita la intención final, el cierre del circuito. Se dice que si el orante siente escalofríos o lágrimas sin causa aparente en este momento, es porque el espíritu de la santa ha posado su manto sobre él. Pero hay un último verso, uno que muy pocos conocen. No está escrito en ningún pergamino. Solo se transmite oralmente entre brujos mayores, y se dice que solo debe decirse si el deseo es urgente, si la vida del orante depende de que la abundancia llegue en cuestión de días. Este verso, llamado el eco oscuro, es un llamado directo a los muertos que caminan con la santa. No debe usarse a la ligera, pues cada palabra es una moneda que se pagará con algo más que tiempo. A ti, huesuda, te entrego mi voz. A tus pies dejo mi miedo y mi carne. Dame oro, dame poder, dame vida, y lo que tome, que no me lo quiten jamás. Este verso finaliza la oración. Inmediatamente después, se debe apagar el espejo cubriéndolo con un paño negro. Nunca se sopla. Nunca se le da la espalda a la figura. Y jamás se rompe la secuencia, ni por ruido, ni por duda, ni por temor.
Si se hace bien, el altar quedará en silencio absoluto. Las velas arderán parejo, y a partir de las siguientes 72 horas, los signos comenzarán a llegar. Un número repetido, un desconocido que ofrece ayuda, un objeto perdido que reaparece. La santa nunca avisa con trompetas. Ella se manifiesta en detalles. Realizar la oración prohibida para la abundancia total con la Santa Muerte no es simplemente recitar versos con fe. Es una operación espiritual precisa, casi quirúrgica, donde cada gesto, cada palabra y cada silencio tienen un peso exacto. Y sin embargo, los errores son más comunes de lo que parecen. Algunos creen que la Santa Muerte perdona, pero lo cierto es que ella compensa, no perdona. Y toda falla se paga con una factura invisible, que tarde o temprano llega. El error más frecuente es improvisar. Muchos, al no tener acceso al texto original, intentan adaptar palabras, cortar frases o reemplazar versos por sinónimos. Grave equivocación. La oración está estructurada como un fractal. Cambiar una palabra es alterar toda la vibración del conjuro. Una sola modificación puede desviar la energía y abrir un portal hacia otra entidad. Y cuando eso ocurre, ya no es la santa quien responde. Otro desliz común es mezclar devociones. Hay quienes colocan en el mismo altar imágenes de santos cristianos, piedras de cuarzo e incluso ángeles. ¿Con buena intención? Sí. Pero la Santa Muerte no comparte trono. Ella no es una más en el panteón. Es soberana de su propio reino. Invocarla junto a otras entidades genera un ruido espiritual que confunde la frecuencia del ritual, como si varias emisoras se superpusieran, creando estática. Y esa estática puede atraer presencias no invitadas. La hora incorrecta también arruina el llamado. La oración debe iniciarse entre las 2:40 y las 3 de la madrugada, ni antes ni después. Esa franja, conocida como la hora hueca, es el único momento donde los tres planos, el físico, el mental y el espiritual, se alinean de forma precisa. Es el instante donde la sombra del mundo toca la superficie del deseo. Realizar el ritual fuera de esa franja no solo lo vuelve ineficaz, sino que puede invertir sus efectos. En vez de atraer, se comienza a perder. Uno de los errores más peligrosos es interrumpir la oración por miedo. Muchos, al sentir la presencia de la santa, una sensación pesada, como un suspiro detrás del cuello, se asustan y abandonan el altar. Huyen, apagan las velas, se cubren con una sábana. Eso es lo peor que se puede hacer, porque cuando uno abre la puerta, aunque sea con temor, ya no hay vuelta atrás. La santa ha escuchado, y detenerse a mitad del ritual es como invitar a un huésped y luego cerrarle la puerta en la cara. Lo que entra, buscará por dónde quedarse. Otro error devastador, ofrecer promesas falsas. Hay quienes, en la desesperación, prometen cosas imposibles. Te daré mi sueldo completo. Haré un altar público en tu honor. Tatuaré tu nombre en mi piel. La santa escucha cada promesa como un juramento sagrado. Si no se cumple, no castiga, pero retira su favor. Y eso, en el plano espiritual, es lo más parecido al abandono total. El flujo de abundancia se revierte, y lo que antes fluía con facilidad, ahora se pudre, se deshace, se pierde. Hay también errores más sutiles. Usar incienso de mala calidad, prender las velas con encendedores automáticos en vez de cerillos de madera, o incluso tener el celular encendido cerca del altar. La tecnología, con su ruido electromagnético, interfiere en la energía ritual. Por eso se recomienda que todo se realice en total aislamiento, sin música, sin distracciones, sin ventanas abiertas. Ahora bien, ¿qué ocurre si uno comete alguno de estos errores? Primero, las señales de advertencia. Objetos que caen solos, espejos que se empañan sin razón, plantas que se marchitan al día siguiente del ritual, sueños con figuras sin rostro o sonidos de cadenas al dormir.
Estas señales no significan posesión ni castigo, significan que la santa está esperando una corrección, un nuevo llamado, esta vez con respeto. Pero si el error se ignora, o peor, si se repite, comienzan las consecuencias reales. La abundancia se transforma en escasez repentina, pérdidas económicas inexplicables, contratos que se rompen en el último minuto, enfermedades sin diagnóstico. Se dice que la santa no castiga, sino que retira su manto, y cuando eso ocurre, la suerte desaparece como humo. En casos extremos, algunos testigos han reportado apariciones físicas, una silueta encapuchada al borde de la cama, el olor a tierra mojada en habitaciones cerradas, el sonido seco de huesos al caminar. Estas manifestaciones no buscan asustar, buscan recordar que el llamado fue real, que el ritual no fue un juego y que la santa no olvida ni el más leve error. Por eso, quienes se atreven a realizar esta oración deben hacerlo con preparación, respeto y entrega total. La Santa Muerte es generosa, sí, pero también es exacta, y su poder, cuando es invocado correctamente, puede abrir puertas imposibles, pero cuando se la convoca mal, esas mismas puertas se convierten en abismos. Cuando el ritual ha sido realizado con precisión, respeto y alma, la Santa Muerte no tarda en responder. No lo hace con palabras ni con apariciones teatrales. Ella habla en símbolos, en cambios sutiles, en corrientes de energía que solo los atentos pueden descifrar. Pero hay 3 señales infalibles, 3 marcas del pacto aceptado que ningún iniciado debe ignorar. Ellas no mienten, ellas confirman que lo pedido ha sido escuchado y que la rueda de la abundancia ha comenzado a girar. La primera señal es el cambio en el entorno inmediato. En las siguientes 72 horas al ritual, el espacio donde fue invocada la santa comienza a mutar. El aire se vuelve más denso, más cálido o más frío, dependiendo del tipo de abundancia que haya sido solicitada. Si fue riqueza material, el ambiente se vuelve más cálido. Si fue amor o estabilidad emocional, el aire se enfría levemente. Y si se pidió sabiduría, apertura espiritual o protección, el espacio parece detenerse. Los relojes fallan, el tiempo parece estirarse o comprimirse. Muchos afirman que, tras un ritual exitoso, sus animales domésticos se comportan de forma extraña. Gatos que miran fijamente rincones vacíos, perros que se acercan al altar con sumisión. Incluso plantas cercanas al sitio comienzan a crecer con fuerza inusual. Todo esto son señales. La santa no solo toca al orante, sino a todo lo que lo rodea, y lo hace con discreción, como el viento que cambia de dirección antes de una tormenta. La segunda señal es el sueño, no cualquier sueño, sino uno específico, cargado de imágenes y códigos. En él, la Santa Muerte puede presentarse de 3 formas distintas, como una figura esquelética que sonríe sin hablar, como una anciana de ojos profundos que entrega un objeto, o como una sombra que se aleja lentamente en un paisaje vacío. Ninguna de estas apariciones debe causar miedo. Si se siente paz al despertar, es señal de aprobación. En ese sueño puede recibirse también un número, una palabra o incluso un olor. Quien lo recuerde debe anotarlo de inmediato. Muchos relatos coinciden en esto. Una sola palabra dicha en el sueño puede ser la clave para abrir la puerta exacta de la oportunidad. Hay quienes soñaron con la palabra tierra y encontraron una herencia olvidada. Otros soñaron llave y encontraron una nueva casa. La santa habla en símbolos y su oráculo es el inconsciente. Pero hay una advertencia. Si el sueño es confuso, oscuro o termina con una sensación de angustia, significa que el ritual fue incompleto o fue contaminado por energías externas. En ese caso, no se debe insistir. Hay que purificar el altar, limpiar el espacio y esperar un nuevo ciclo lunar antes de intentar otra vez. La tercera señal, la más poderosa y evidente, es el evento disruptivo que parece una coincidencia,
pero no lo es. Puede ser un correo inesperado, una llamada después de años, una persona que aparece con una propuesta, una deuda que se cancela por error. Son los llamados quiebres del tejido, momentos en que la realidad se reconfigura para cumplir el deseo pactado. A veces, lo que parece un accidente es en realidad un acto de reordenamiento divino. Hay historias que lo confirman. Un hombre que pidió abundancia y al día siguiente fue despedido, solo para recibir una oferta mejor 2 semanas después. Una mujer que perdió su cartera con todo su dinero y la encontró a los 3 días con el doble de lo que recordaba. Cuando el ritual es limpio, la santa mueve los hilos que escapan a la lógica, porque ella no responde con métodos humanos, ella responde con poder. Cuando las 3 señales aparecen juntas, el cambio en el ambiente, el sueño simbólico y el evento disruptivo, es cuando el orante sabe que la abundancia ya está en marcha. Pero aquí comienza la segunda etapa, la custodia del pacto, porque así como se abre la puerta, también se debe mantener el canal libre de interferencias, de duda, de traición a lo pedido. El error más común tras un ritual exitoso es olvidar que la santa sigue presente. Muchos reciben lo que pidieron y se alejan del altar. No le hablan, no agradecen, no cumplen con lo prometido, y ahí es cuando el favor se revierte, porque la abundancia no es solo recibir, es sostener, y lo que se sostiene se alimenta. Una vez que la Santa Muerte ha respondido y las señales han confirmado su pacto, el iniciado ya no puede vivir como antes, porque al recibir su favor, también acepta su presencia, y la Santa no desaparece, se queda, no como una sombra ni como una vigilante, sino como una guardiana silenciosa que necesita un sitio, una especie de ancla espiritual para que su energía no se disipe con el tiempo. Ese sitio es el altar permanente, y su construcción es el paso más olvidado, pero el más importante. No se trata de un altar ornamental, no es un lugar para la admiración superficial, ni una vitrina de figuritas plásticas. Es un canal, un punto fijo en el espacio donde la energía de la santa puede tocar la materia sin esfuerzo, sin repetición de rituales. A través de él, la abundancia no solo llega, se queda. El altar debe ser colocado en el punto más silencioso de la casa, preferiblemente hacia el norte, donde las energías de los ciclos se estabilizan. Nunca debe estar en una cocina ni en un dormitorio. Tampoco debe quedar expuesto a la vista de todos. La santa, aunque poderosa, es íntima. Su fuerza es discreta. Quien la hace espectáculo pierde su favor. Los elementos mínimos que debe contener el altar son 7. Una imagen de la Santa Muerte, idealmente blanca si se busca abundancia. Un vaso de agua que se cambia cada lunes, sin falta. Una vela blanca que se enciende los viernes a las 11:11 de la noche. Un billete o moneda de cualquier denominación como símbolo de riqueza circulante. Una campanita o cascabel pequeño que se toca cada vez que se agradece. Una hoja donde se haya escrito a mano la petición original. Una ofrenda viva, puede ser una flor fresca, una fruta o una gota de miel. El altar no necesita lujo, solo necesita sinceridad. Muchos cometen el error de adornarlo en exceso, joyas, amuletos, perfumes costosos. Pero lo que la santa valora no es el precio, es la intención. Un pétalo ofrecido con respeto vale más que una piedra preciosa, dejada con indiferencia. El altar debe limpiarse cada luna nueva con un trapo blanco y una infusión de albahaca con salvia. Durante la limpieza no se debe hablar, solo pensar en agradecimiento. Este acto no solo purifica el espacio físico, también renueva el lazo invisible entre el orante y la santa. Mantener el altar activo no requiere rituales diarios, pero sí una presencia consciente. Cada vez que algo bueno suceda, un ascenso, una venta, un encuentro feliz, se debe regresar al altar y dar gracias. Tocar la campanita,
encender la vela unos minutos, dejar una nueva ofrenda. Estos gestos alimentan el canal, y mientras el canal esté limpio, la abundancia no cesará. Ahora bien, si durante varios días seguidos el altar comienza a atraer insectos, si el agua se enturbia demasiado rápido, o si la vela no prende con facilidad, son señales de acumulación de energía negativa. En ese caso, se debe hacer una pausa, apagar todo, retirar las ofrendas, dejar el altar en blanco por 3 noches. Luego, se reactiva con una vela morada y una oración de limpieza. Solo así se restablece el flujo. Hay quienes llevan décadas con su altar permanente. En sus casas no hay ostentación, pero jamás falta nada. No tienen millones, pero tienen todo lo que necesitan. Salud constante, paz, tiempo, estabilidad. Porque la abundancia, cuando fluye de la santa, no llega en exceso, llega en equilibrio, no ahoga, sostiene, no embriaga, fortalece, y es en este equilibrio donde comienza la verdadera riqueza. La santa enseña que el dinero puede perderse, pero el canal bien mantenido nunca se cierra. Incluso cuando todo lo demás falla, mientras el altar esté activo, ella encuentra el modo de abrir caminos, un empleo inesperado, una ayuda secreta, una oportunidad que parece casual, pero no lo es. Muchos iniciados aseguran que, al pasar frente al altar, sienten una corriente suave, como si el aire se moviera distinto. Otros escuchan su nombre en el silencio o sienten una presión dulce en el pecho. Es su forma de decir, aquí sigo, no te he soltado. Ese es el poder del altar permanente y sin embargo, hay quienes van más allá. Quienes no solo construyen un altar, sino que hacen un pacto prolongado, un lazo vitalicio. En la próxima parte hablaremos de aquellos que, habiéndolo recibido todo, ofrecieron parte de su vida a la santa a cambio de protección eterna y legado generacional, pactos que se sellan con tinta y con sangre. En el camino hacia la abundancia, algunos iniciados optan por un pacto más allá del altar. Aquellos que no solo buscan el favor momentáneo de la santa, sino que desean un lazo profundo y eterno, un compromiso que va más allá de lo terrenal. Estos pactos vitalicios se sellan con sangre, con una entrega total que puede cambiar la vida de quien lo hace, pero también sus destinos futuros. El pacto vitalicio no es para todos. Es una decisión que debe ser tomada con el mayor respeto, con una comprensión clara de las implicaciones espirituales y materiales. Porque, al comprometerse de esta manera, el iniciado no solo accede a la abundancia, sino también a la protección de la santa en todas las etapas de su vida. Esta protección no se limita solo a lo físico, sino que se extiende a los aspectos más intangibles del ser, la suerte, las decisiones, las conexiones humanas. La santa se convierte en la guía constante, el ojo que ve lo que los mortales no pueden ver. El proceso para sellar este pacto es sencillo, pero profundo. Se realiza en la misma noche en que la luna está en su plenitud, el mismo momento en que los cielos están más cercanos a la tierra. La preparación del espacio es crucial. Debe ser un ambiente completamente oscuro, sin luz artificial, solo la luz tenue de una vela roja que se coloca sobre el altar. El incienso de copal debe quemarse lentamente, impregnando el aire de su fragancia espesa y terrosa, mientras el iniciado recita la oración inicial que hizo para recibir su abundancia. Una vez que el altar está dispuesto y el incienso arde, el siguiente paso es la ofrenda de sangre. Es una muestra de entrega, de sacrificio personal. La sangre, que simboliza la vida, es lo que conecta al cuerpo humano con lo divino. Se debe hacer un corte superficial en la yema de un dedo, con un cuchillo ceremonial o una aguja estéril. La sangre que fluye se coloca sobre el altar, en el centro exacto de la figura de la Santa Muerte. Es importante destacar que este acto no debe ser realizado sin una preparación mental y emocional adecuada. No se trata de un sacrificio banal. El dolor,
La sangre son la manifestación de la voluntad de ofrecer algo propio a cambio de lo recibido. Este acto debe ser realizado con respeto absoluto y sin vacilación. La Santa Muerte no se compromete con quienes lo hacen por impulso o egoísmo. Una vez que la sangre es ofrecida, el iniciado toma un pequeño cuaderno, preferentemente de piel, y escribe en él su deseo más profundo. Este deseo no debe ser trivial ni materialista. Debe ser algo grande, algo que se ha buscado durante toda la vida. El éxito profesional, la protección para la familia, la seguridad económica, la salud duradera. Lo importante es que sea un deseo que implique no solo recibir, sino también dar. El iniciado debe comprometerse a honrar a la Santa Muerte por el resto de sus días, a mantener su altar y nunca abandonar el compromiso. Cuando la escritura está completa, el cuaderno se cierra con un cordón rojo y se coloca junto a la figura de la santa. En ese momento, la vela debe apagarse sola, como señal de que el pacto ha sido sellado. El iniciado deberá esperar 3 días sin realizar ningún otro acto ritual. Durante estos días, no debe tener contacto con otras prácticas esotéricas ni invocar a otras entidades. Este es el periodo de purificación y absorción del pacto. Durante estos 3 días, los sueños se vuelven intensos, reveladores, y algunos aseguran haber sentido la presencia de la Santa Muerte directamente, guiándolos a través de visiones. El pacto vitalicio no es solo una bendición, sino también una responsabilidad. Quien lo realiza debe comprometerse a mantener una vida de honor y respeto, a seguir el camino de la integridad y no utilizar la abundancia para hacer daño. La Santa Muerte no perdona el abuso de su poder. Quien violente las reglas de su pacto o intente usar su protección para el mal, puede sufrir las consecuencias de una retirada del favor. Las historias de aquellos que abusaron del poder de la Santa son muchas y trágicas. Se dice que, en el momento en que el pacto es roto, la abundancia desaparece con la misma rapidez con que llegó, y a menudo es reemplazada por una caída aún más profunda que la que se vivió antes de invocar a la Santa. La protección de la Santa Muerte, en cambio, es constante y eterna, pero debe ser honrada todos los días. Al no olvidarse del altar, al mantener la práctica de dar gracias por lo recibido y al respetar las normas de la invocación, el iniciado no solo garantiza que la abundancia fluya, sino que también asegura una vida de paz, estabilidad y protección. Porque la Santa Muerte no solo da riquezas materiales, ella también otorga sabiduría para entender cómo manejarlas. Y esa sabiduría es la que define el destino de quienes se atreven a comprometerse con ella. A medida que el iniciado avanza en su camino, los cambios en su vida se vuelven más evidentes. El flujo de dinero no solo aumenta, sino que se organiza. Las relaciones se vuelven más estables, las oportunidades más claras. La vida, a pesar de sus dificultades, adquiere una calidad especial, una sensación de que algo invisible está guiando las decisiones. Es como si la Santa Muerte se convierte en la verdadera dueña de su destino, moviendo las piezas de un tablero de ajedrez que hasta entonces parecía inalcanzable. Ahora, para finalizar, exploraremos cómo aquellos que han sellado pactos vitalicios con la Santa Muerte dejan un legado, no solo en la riqueza que obtienen, sino en la protección que transmiten a sus descendientes. La influencia de la Santa es generacional, y su poder se extiende más allá de la vida del iniciado. El pacto vitalicio con la Santa Muerte no termina con la vida del iniciado. Su influencia perdura y se extiende más allá, tocando a las generaciones venideras. Aquellos que, en su lecho de muerte, han realizado el pacto, suelen dejar un legado invisible, transmitiendo la protección y la abundancia a sus hijos, nietos e incluso bisnietos. La Santa Muerte, en su infinita generosidad, permite que la energía de su favor perdure en las familias que honran su nombre. El iniciador, al morir,
no solo pasa sus riquezas materiales, sino también la sabiduría adquirida a lo largo de su vida. Los descendientes, aunque no hayan hecho el pacto directamente, sienten la presencia de la Santa Muerte guiándolos, ayudándolos en los momentos de necesidad. A menudo, los descendientes experimentan suerte inexplicable, oportunidades que parecen caer del cielo y un sentimiento de protección constante. Sin embargo, este legado viene con una responsabilidad. Los descendientes deben seguir honrando a la Santa, manteniendo el altar y ofreciendo su respeto. La abundancia, aunque generacional, solo se mantiene viva si la devoción continúa. Si el pacto es olvidado, el favor se disipa y la oscuridad podría tomar el lugar de la luz.